Bueno, eh, bueno, gente, hoy tengo como invitada a la doctora Ellen López. Ella es endocrinóloga y representante de la Asociación Paraguaya de Pie Diabético. Hoy vamos a hablar justamente sobre los pies diabéticos, que es un tema bastante complejo y vamos a ter muchísimas preguntas que me hicieron de todo lado cuando yo avisé que usted iba a estar. Doctora, bienvenida. Si usted puede dar su formación, por favor, y presentarse. Sí, muchas gracias. Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por el interés que tenés en hacer conocer esta asociación y lo que es el pie diabético, ¿verdad? Que es tan importante el cuidado en los pacientes. Yo soy, y a todo tu público, ¿verdad? Gracias por escucharnos y vernos. Yo soy la doctora Helen López, yo me formé en el Hospital de Clínica en la Facultad Nacional, la Universidad Nacional de Asunción y me especialicé en Francia. Hice mis estudios de endocrinología y enfermedades metabólicas en la Universidad de Montpellier en Francia. Y después volví al Paraguay para empezar con la práctica, ¿verdad? Y lo que más, a la vuelta vi que lo que más estaba un poco relegado era la cuestión del pie diabético y por eso me interesó mucho trabajar en esto desde que volví. Perfecto. Bueno, vamos a empezar por el comienzo. ¿Por qué el pie diabético es una de las partes más sensibles, ¿no? Por soportar todo el peso, ¿no? ¿Por qué es tan complicado para la gente que tiene diabetes, ¿no? Y es tan sensible, ¿no? Sí, así mismo, porque cuando nosotros decimos pie diabético, ¿verdad? No hablamos de mano diabética, por ejemplo, ¿verdad? Y realmente es por una cuestión fisiológica o fisiopatológica, ¿verdad? Del cuerpo, porque lo que pasa es que a medida que nos alejamos de la parte central del cuerpo, todo lo que es la parte de los nervios, de las fibras nerviosas y de la vascularización se van achicando. Y la parte más distal que tenemos del cuerpo es el pie, los dedos del pie y todo el pie. Entonces, las fibras nerviosas que llegan hasta ese lugar y la vascularización, los vasitos que transportan la circulación, la sangre, son los primeros en afectarse cuando hay un aumento de azúcar en la sangre, que es lo que se denomina la hiperglicemia, que es lo que va a dar lugar a la diabetes. Entonces, es parte del cuerpo que está muy desfavorecido para poder soportar las complicaciones de un aumento de azúcar en la sangre. Claro. Cuando tarda un tiempo en que en que los pies queden afectados o es el primer miembro a acusar el problema. Y otra cosa, quería preguntarle qué es la neuropatía diabética, ¿no? Sí, eh, realmente depende mucho del tiempo en que se haga el diagnóstico de la diabetes. Porque si a un paciente se le hace el diagnóstico de diabetes en un tiempo que ya había empezado 10 años antes y en 10 años no logró el control, sí en el primer día que consulta con el médico ya puede haber esta complicación, ¿verdad? O nosotros tenemos casos en que el paciente no se conoce portador de diabetes y tiene una lesión en el pie y consulta por esa lesión en el pie. Y al hacer los análisis, ahí vemos que el paciente tenía ya su diabetes y era una diabetes de larga data. Por eso es importante la prevención y los controles antes de esto, ¿verdad? Y Y la sobre revisión la diaria, siguiente, ¿no? La revisión. un control diario, así mismo. Eh, el paciente también puede ya tener problemas antes de tener la diabetes, o sea, en el estado de prediabetes. Ya puede haber lesiones a nivel de los nervios, lesiones a nivel de la circulación, entonces por eso es importante ese control médico que tenemos que hacer, aunque no tengamos síntomas. Porque la única forma de detectar tempranamente la diabetes es haciendo los controles de análisis.
Y el control de análisis es lo que nos va a definir nuestro nivel de azúcar, nuestro nivel de glicemia, y es lo que va a determinar si es que estamos con una prediabetes o con una diabetes. Y a partir de ahí vamos a buscar que en ese momento ya no tengamos esas complicaciones. En cuanto a la segunda pregunta, que es la neuropatía, justamente la neuropatía es la lesión que tienen las fibras nerviosas, o sea, toda la parte del sistema nervioso, no solo las fibras, las neuronas, las fibras, de todo el cuerpo, debido al aumento de azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque este aumento de azúcar es como un tóxico, es como una sustancia tóxica que nosotros tenemos en el cuerpo. Si bien nosotros necesitamos del azúcar para poder funcionar, cuando tenemos un aumento, eso no nos conviene a nosotros, esto llega a ser tóxico. ¿Y qué pasa con eso? Se producen sustancias, se metabolizan, después de ese metabolismo hay sustancias tóxicas que van directo a las fibras nerviosas. Entonces lesionan esas fibras nerviosas y es eso lo que nosotros llamamos la neuropatía diabética, que se puede ver en todos los niveles del cuerpo, ¿verdad? No solamente en la parte de la sensibilidad, que es lo primero que afecta es la sensibilidad. Entonces tenemos una neuropatía sensitiva, después tenemos la neuropatía motora también, porque es la parte de la unión con los músculos. Tenemos otra neuropatía que se llama neuroartropatía de Charcot, que es lo que produce las deformidades en el pie. Y hay otros tipos de neuropatías en la parte del corazón, en la parte de la función gastrointestinal, o sea, en todas partes del cuerpo podemos llegar a tener neuropatía. Pero lo que va directamente con el pie es la neuropatía sensitiva y motora, lo que produce después el pie diabético. Justamente, el pie de Charcot también tiene el pie de Sambo, ¿no? Que son esas deformaciones del pie que de una forma bastante rara, ¿no? Sí, sí, ese es el conocido pie de Charcot. El pie de Charcot es una complicación otra vez específica del pie diabético. Se producen fracturas pequeñas a nivel de toda la parte de los huesitos del pie y eso es lo que eh, favorece esa deformidad en el pie, ¿verdad? Y tiene un inicio que es inflamatorio y después ya hay, después cuando eso se vuelve crónico, se consolidan todas esas fracturas y ya se queda deformado así el pie. Doctora, usted hablaba de la parte sensitiva, entonces una persona con pie diabético no siente que hay una piedrita, por ejemplo, en el zapato, ¿no? Eh, uno de los síntomas, ¿no? Uno algo para tener en cuenta. Pero aparte de eso, también, ¿qué podemos observar en un pie diabético? Llagas, los calos, ¿no? ¿Qué más? Mancha roja, ¿qué más se podría observar de un pie? Como para llamar la atención en sí, como si todavía no está, como usted dice, puede darse que no detectó que tiene diabetes, ¿no? O también, y sé que hay una escala de 4 o 5, ¿no? Tipos de pie diabéticos. No sé si usted podía hablar de todo eso. Sí, así mismo, o sea, para poder ubicarnos bien, ¿verdad? El pie diabético es toda lesión que va a tener pie desde la parte más superficial que es la piel hasta llegar a las partes más profundas que son los huesos. Y el pie diabético no es solamente una úlcera que está abierta en el pie, sino también está dada por la forma del pie, como ya habíamos dicho antes, ¿verdad? Como esas deformidades que tiene el pie. Cuando existen estas deformidades, el paciente pisa mal, entonces se forma es una... Hola, ¿me Hola, sí. escuchas ahí? Sí, ahora sí, Sí, sí. me fui, parece, ¿verdad? Sí, la escucho. No sé hasta dónde me escuchaste. Sí, usted estaba empezando a decir de las deformaciones, sí. Sí, y entonces el callo, entonces es ahí que se forman los callos. Y los callos ya es una llamada de atención de una lesión.
porque debajo del callo se puede formar una úlcera y que entonces la úlcera está tapada por el callo. Y si nosotros, y como el paciente no siente ese dolor, no siente esa defensa, se va formando el callito y debajo se va formando la úlcera y de repente ya el paciente ya llega tarde, ya con fiebre, con el pie rojo, con el pie caliente, entonces ya está avanzando esa lesión. Entonces, una de las lesiones es el callo, que nos tiene que llamar la atención. Otra lesión que nos tiene que llamar la atención son los famosos honguitos, las fisuritas que tenemos entre los dedos, el famoso pie de atleta, ¿verdad? Porque eso hace que la piel pierda su continuidad y entonces entran ahí las bacterias. Y eso se sobreinfecta y es otra vez es un campo de infección y de origen de complicaciones en el pie. Entonces eso también nos tiene que llamar la atención. Otra cosa que nos tiene que llamar la atención, la piel muy seca, ¿verdad? Después otra cosa, pérdida de vello también en el extremo, sobre todo en varones, ¿verdad? Porque eso significa que hay una neuropatía, hay unas lesiones ahí en la piel. Otra cosa que nos tiene que llamar la atención es el dedo en garra, el dedo que no puede volver a su lugar, que está así todo deformado, esa es una neuropatía motora, ¿verdad? Entonces el pie no puede hacer esto, ¿verdad? Y se queda haciendo esto y forman los callos abajo. Otra cosa que nos llama la atención, la coloración de la piel. Haya sido hoy que tiene esa herida, ya tiene que consultar. Porque esa herida se puede ir complicando, no tiene que esperar pasar 4 a 6 semanas. Pero realmente para definir una úlcera crónica es más de 4 a 6 semanas que no se cura, ¿verdad? Pero el paciente tiene que consultar desde el día que tiene esa herida, justamente para no llegar a las complicaciones. Aníbal David Fernández pregunta, y yo también quería agregar en base a la pregunta de él, que es la cuestión de los zapatos, ¿no? Se habla de que gran parte del problema de los pies diabéticos son los zapatos, ¿no? Pregunta sobre la importancia de las plantillas. Sí, le voy a saludar a Aníbal, le conozco a mi primo. Bueno, sí, es súper importante el zapato, porque la mayoría de las lesiones que aparecen en el paciente con diabetes es debido a los zapatos. ¿Por qué? Porque como el paciente tiene poca sensibilidad, todo el día está usando el zapato y es un zapato que le aprieta, es un zapato que le saca callos, es un zapato que le está lesionando todos los días y el paciente no se da cuenta. Entonces, generalmente son los dedos, son la planta del pie, son los costados que sufren estas lesiones y entonces el zapato tiene que ser bien cómodo, bien ancho, las suelas tienen que ser bien anchas, no tienen que ser esos zapatos duros. Yo tengo muchos pacientes que trabajan en construcciones o que trabajan en la chacra y que usan las botas muy duras. Y entonces esas botas le lesionan mucho, ¿verdad? El paciente con diabetes tiene que aprender a elegir su zapato. Muchas veces como el paciente no siente y a veces también tiene problemas de la vista, entonces tiene que ir acompañado de alguien que le guíe, ¿verdad? Generalmente el consejo es que el zapato se compre a final del día. ¿Por qué? Porque al final del día uno tiene los pies más hinchados. Entonces es recomendable que a esa hora se prueben los zapatos. Porque si se prueba a la mañana y usa el zapato nuevo y durante el día se le hincha, entonces ahí el zapato le va a quedar chico y le va a producir lesión. Es súper importante el calzado y las plantillas para este tipo de pacientes. Él pedí que su rostro se ve un poquitito, así la mitad del rostro. Que Ahí. yo no, es que yo no me veo, pues. Eso es lo que, Un no sé. poquitito más. Ahí. Bueno, otra cuestión muy importante también son las medias, ¿no? Que las medias no pueden ser muy ajustadas, ¿verdad, doctora? Asimismo, las medias no tienen que ser ajustadas. Existen también medias especiales para los pacientes con diabetes, justamente que tienen ese ajuste
indicado sobre todo para mejorar la circulación venosa y mejorar también la circulación arterial, pero más la venosa para que no se produzca esa hinchazón durante el día, ¿verdad? Y se prefiere también que las medias sean blancas, así si es que uno tiene alguna lesión o algo, puede verificar en la tela de la media que no esté pasando algo, ¿verdad? Realmente para los pacientes que no tienen diabetes parece algo muy obvio. Permiso un ratito, porque ahí no se le ve su Sí, rostro, no se le ve su rostro, se ve solamente el anteojo. Un poquitito, ahí, ahí está bien, ya está. No, ahí otra vez no, perdón, porque no ahí otra me vez no, veo. ahí se ve solamente el anteojo, Ahí, ahí sí, bueno, ya. Sí, ahí está bien. y- no, pero bueno, vamos. La cuestión de las medias, entonces, ya deben ser blancas. Importante dato eso, doctor. ¿Por qué deben ser blancas? Las medias deben ser blancas porque cualquier lesión que ocurra nosotros podemos darnos cuenta en ese color. Porque si tenemos una media negra, una media de azul oscura, otra media de otro color, no se ven las lesiones. Porque a veces el paciente no siente, no puede ver debajo del pie, pero al sacarse la media, entonces ahí se da cuenta, ¿verdad? Por eso es importante que la media sea blanca. La, entonces es fundamental todos los días estar atento a los pies, ¿no? Y Así mismo. hay que hacer una revisión diaria. También hay otro factor que quiero que usted me explique, la cuestión del calor, del frío, ¿no? Hay una mayor sensibilidad al frío o una insensibilidad al calor, no sé cómo será eso. No puede exponerse, el pie diabético no puede exponerse mucho a los extremos, ¿no? Así mismo. Depende de la etapa de la neuropatía que tiene el paciente, ¿verdad? La primera etapa de la neuropatía es la neuropatía dolorosa. El paciente le duele, es como que le queman los pies, sobre todo a la noche. Siente así como descargas eléctricas en ambos pies, ¿verdad? Eso es característico de la neuropatía diabética dolorosa. Pero a medida que va avanzando, las lesiones son mayores, entonces ya no siente más ese dolor, pero tampoco siente otro estímulo. O sea, queda como una falta de sensibilidad alrededor, en el pie y en la pierna, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a qué etapa de la neuropatía esté, por ejemplo, si el paciente puede tener mucho frío, son cosas que a nosotros no nos van a dar, no nos van a hacer sentir dolor, a ellos sí les puede hacer sentir dolor, ¿verdad? Por ejemplo, la temperatura elevada, nosotros nos ponemos la media, estamos tranquilos, ¿verdad? Pero ellos siguen teniendo esa neuropatía dolorosa. Otra cosa también que pasa mucho es que durante el frío, como ellos sienten los pies fríos y no tienen esa sensibilidad, no pueden distinguir entre lo que está frío y lo que está caliente, eh, sufren quemaduras porque ponen la bolsa de agua caliente o Claro, por eso que no se recomienda, ¿no? Por eso que no se acercan mucho recomienda. al calor, ¿verdad? Cuando hace frío, pero, pero ellos realmente no sienten. Entonces eso es súper importante al tener cuidado con las cosas muy calientes y con las cosas frías, sobre todo para los pacientes que tienen alteración en la circulación, ¿verdad? Porque las cosas frías te hacen disminuir la circulación, entonces empeoran ahí la parte de la circulación de las extremidades. Justamente para completar, pues que muchas veces no se recomienda, ¿no? Que usen las bolsas térmicas, ¿no? En el caso de los pies, ¿no? No, Eh, nada, bolsas térmicas, ni tampoco el baño con agua caliente. No, nada recomendable porque no tienen esa sensibilidad y se pueden quemar. en la cuestión de, bueno, cuando llega un paciente junto a usted, él también se recomienda que tenga como parte del equipo un podólogo, doctora. Que él- con- Así con- mismo, así mismo. ¿Qué es lo que hacen los podólogos? Los podólogos se encargan de cuidar
justamente estas lesiones que aparecen antes, ¿verdad? Esta cuestión de los callos, de las uñas encarnadas, los honguitos, todo eso ellos se encargan de cuidar justamente para que no haya complicaciones después. Y también se encargan también de los cuidados de la limpieza y de los tratamientos locales cuando existe una úlcera o una herida. O sea, yo trabajo bastante de cerca con los podólogos porque realmente son un instrumento importante, un recurso humano importante en el cuidado del pie. También nos ayudan a educar a nuestros pacientes, ¿verdad? En el cuidado de los pies. Los masajes ayudan. Los masajes, sí, o sea, sí, los masajes ayudan sobre todo para mejorar la circulación y para disminuir los dolores también. Porque como te dije, existen dolores que son tipo quemantes, tipo electricidad, entonces el paciente mejora con estos masajes, ¿verdad? Pero como te digo, siempre estas cuestiones tienen que estar bien dirigidas a personas que saben tratar el pie diabético. Otra de las sugerencias que nosotros damos es que los pacientes con pie diabéticos se traten con los podólogos y no en las peluquerías o Muy tipo importante. pedicuras, ¿verdad? Porque no es lo mismo. O sea, el paciente con pie diabético tiene que cuidar su pie, ¿verdad? Y tiene que ir al especialista y tiene que ir junto a la persona que sabe tratar estos pies, porque un mal corte de uña te lleva a una herida, ¿verdad? Y esa herida se infecta y después ya inclusive puede perder el dedo o todo el pie por eso, O ¿verdad? todo el pie, claro. Justamente Sí, quería un poco, antes de entrar justamente en la parte de gangrena, perdón, gangrena y la sí. de la amputación, eh, otros cuidados que podemos tener, por ejemplo, se recomienda, puede ser tener el pie en alto, mover los dedos, hacer ejercicio físico. Todo eso ayuda. Y otra pregunta también, ¿es reversible o ya te quedas con eso de por vida? Y es cuestión de tener cuidado, así como, como toda la diabetes, ¿no? O se puede solucionar el tema de los pies y nunca más, o es algo que tiene que convivir. Sí, en la primera etapa de la neuropatía, al inicio, se puede revertir, se puede mejorar y se puede inclusive evitar que avance. Eso es lo más importante, ¿verdad? A través de la alimentación, de mantener el azúcar en rango, de mantener la presión, de controlar la parte de los lípidos, ¿verdad? Porque todo eso influye en la alteración metabólica de las fibras de los nervios, que es el principal origen de esta patología, ¿verdad? Eh, una vez que está muy avanzado, realmente ya es difícil curarse, o sea, es difícil que eso retroceda. Pero igual todas esas cosas que hacemos igual sirven para que eso no progrese. Si nosotros llegamos a una etapa en que no sentimos el pie, lo que tenemos que hacer es cuidar que no haya heridas, usar el zapato correcto, hacer los ejercicios. Voy a aprovechar tu programa para invitarles, ¿verdad? A todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, para que entren a la página de la Asociación Paraguaya de Pie Diabético. Ahí tenemos muchos consejos. Claro, Ahí ahí tenemos vamos los a, consejos, justamente tenemos, vamos a hablar un periodo sobre voy a dedicar un tiempo sobre la Asociación Paraguaya de Diabético, que ustedes sí, puedan justamente decir todos cómo ustedes hacen, cómo están sí, guiando también a la gente, ¿verdad? sí, Porque porque ahí están los consejos, ahí están los justamente los consejos. ejercicios que se pueden hacer, así mismo. No, sí, estaba leyendo y ellas tienen muchísima información. Me gusta que el tiempo que ustedes dedican
¿no? Todo el equipo me parece fantástico, porque es algo, doctora, cuando usted volvió a Paraguay me decías que no era algo que se tenía en cuenta. Los diabetólogos normalmente no dedicaban mucho tiempo o no dedican mucho tiempo a los pies. Y realmente es algo de lo que se está hablando en la última década mucho más que antes, ¿verdad? Justamente para eso nosotros creamos esta asociación para hacer conocer tanto con los colegas y con los pacientes, con el público en general sobre qué es el pie diabético, cómo se evita y cómo se trata, ¿verdad? Eh, yo creo que el médico en este momento está un poco sobresaturado en cuestión de pacientes, cuestión de tiempo. Entonces a veces es muy difícil lograr en una sola consulta el examen completo del paciente, ¿verdad? Pero estamos tratando de llegar a los colegas, de llegar a los pacientes para que no se olviden del pie diabético. Nosotros cuando nos formamos en la facultad, siempre nos hacen hincapié en el ojo, o sea, los problemas, las complicaciones del paciente con diabetes, la retina, el corazón, el riñón. Y el pie queda un poquito relegado, pero actualmente se habla más del pie diabético y hay muchas actualizaciones también y muchos tratamientos al respecto. Cuando, cuando llega una gangrena y una posible amputación, yo leí que reduce la expectativa de vida hasta en 50%. Es gravísimo cuando se llega a una amputación, ¿no? ¿En qué casos? Usted decía que puede empezar desde una uña mal cortada, ¿no? Hasta, ¿en qué casos se puede llegar a gangrenar y una posible amputación? Y así mismo es. En las úlceras, en las lesiones crónicas que estuvimos hablando, generalmente si no se tratan bien y si no se curan rápidamente, se sobreinfectan. Hay una sobreinfección, hay bacterias, hay lesión cada vez más profunda de la piel, los músculos, después ya llegan al hueso, inclusive después estas bacterias pasan a la sangre y esto lleva a una infección importante y grave al paciente, ¿verdad? Cuando gran parte de la piel está tomada y gran parte de los tejidos profundos está tomada y no va a mejorar solamente con antibióticos o no va a mejorar con una simple limpieza o los órganos están muy afectados, las partes están muy afectadas, entonces se decide y hay también un peligro de vida del paciente, ¿verdad? Porque el paciente está séptico, está infectado, eh, tenemos que sacar ese foco infeccioso, entonces se llega a la amputación, ¿verdad? Y según los niveles de amputaciones pueden ser amputaciones menores o mayores. Las menores son las que van hasta los dedos, hasta el tobillo, y las amputaciones mayores son ya debajo de la rodilla. Y hay casos inclusive que llegan hasta la cadera inclusive, ¿verdad? Y es muy importante lo que dijiste sobre la mortalidad, porque se vio que el 50% de estos pacientes tienen una mortalidad a los 5 años muy elevada, ¿verdad? Inclusive esto se asemeja a lo que es tener un cáncer de próstata o un cáncer de mama en las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Y, y se asemeja bastante a esos cánceres, ¿verdad? Esas patologías mucho más conocidas, más graves. Eh, ¿Cómo se puede mantener el pie humectado? Esa es una de las características del paciente con pie diabético. Tiene la piel muy seca, sobre todo en la parte de los talones. Y es ahí donde se producen fisuras también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama la neuropatía autonómica, porque actúa a nivel de las glándulas del sudor, entonces nos reseca muchísimo eso.
la piel. Y se mantiene a través de las cremas humectantes, ¿verdad? Los jabones, sobre todo cremosos, evitar jabones muy secos, utilizar cremas que, preferiblemente cremas que no tengan perfume, no cremas neutras, para humectar el pie y la pierna también, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que entre los dedos se tiene que mantener bien seco, porque si nosotros humectamos también los dedos, ahí tenemos el riesgo de que haya honguitos, por ejemplo, ahí entre los dedos, ¿verdad? Entonces, entre los dedos bien secos y el resto del pie bien humectado. Una última pregunta antes de pasar al trabajo de la asociación. Algo que me llamó la atención, es que yo soy bastante curioso, entonces acá algo que me quedó con la duda. Usted hablaba en un momento de la importancia de un podólogo y no una pedicure, ¿no? ¿Por qué cortar? Hay que cortar en línea recta, las uñas. Y justamente por la uña encarnada. Justamente porque al cortar de una forma curva, nosotros estamos eh, haciendo que haya más riesgo de que al crecer la uña crezca como uña encarnada. Y entonces el podólogo lo que hace es cuidar eso, ¿verdad? Si es que ya hubo antecedentes de uña encarnada, el podólogo tiene la forma, la técnica para realizar el corte como para que no vuelva a suceder, ¿verdad? Porque todos sabemos que eso, una vez que tenemos alguna vez la uña encarnada, vuelve a salir y vuelve a salir, entonces es realmente muy, muy peligroso y eso debe estar tratado con personas que tienen experiencia en estos casos, ¿verdad? Y no es lo mismo el que hace pedicurista que el podólogo, ¿verdad? El podólogo es un técnico que se recibió en la universidad y que tiene conocimientos especiales, ¿verdad? Y dentro de la podología, otra vez está el que trabaja con pie diabético y el que no trabaja con pie diabético, o sea, el que tiene conocimientos sobre el pie diabético también. Eso también tienen que tener muy en cuenta, ¿verdad? No todos los podólogos tratan pie diabético. Es muy importante esa aclaración y de que la gente debe buscar porque ya vimos en qué puede llevar no cuidar, ¿no? Con una atención. Doutora, ¿cómo surge la Asociación Paraguaya de Pie Diabético? Eh, usted dijo que había poco conocimiento sobre el tema y poca atención. ¿Y cómo deciden cuidar y qué actividades ustedes realizan? ¿Cómo ayudan a las personas? ¿Cómo pueden también acercarse, consultar? ¿Qué consiste todo el trabajo de la asociación? Sí, la Asociación de Pie Diabético surge gracias a la idea de la doctora Daisy Argüello. Fue ella la que empezó con este proyecto en el 2012. Entonces, ella crea esta asociación justamente con estos propósitos, ¿verdad? De actualizar los conocimientos de la prevención y del tratamiento del pie diabético en los colegas, ¿verdad? En todo personal de blanco, no solamente los médicos, sino también los enfermeros, los podólogos, los kinesiólogos, ¿verdad? Todo personal de blanco que estén trabajando con pacientes con diabetes. Es una asociación sin fines de lucro, es una asociación abierta a los profesionales y ya vamos por la cuarta comisión, ¿verdad? Yo soy la presidenta de la cuarta comisión de esta asociación y desde un principio lo que se hizo fue dar charlas, jornadas de actualización en este tema. También hicimos, junto a la unidad de pie diabético en el Hospital de Clínica, hicimos el primer congreso de pie diabético acá en Paraguay e inclusive de la región, ¿verdad? Porque al año siguiente, después recién se hizo el congreso en Argentina, por ejemplo, pues nosotros fuimos los primeros de la región en hacer el congreso de pie diabético, ¿verdad? Que es un congreso multidisciplinario. Después, también
otra cosa que estamos haciendo ahora, la comisión actual, justamente es vamos a empezar a realizar jornadas de actualización también para los profesionales y quiero aprovechar y quiero invitarles a todos los profesionales que nos están escuchando. El viernes 9 empezamos esta jornada con la doctora A las, Nalini Campilo, que es una invitada de Santo Domingo. a las 19:30, ¿no? Acá justamente estaba Así mirando. mismo, a las 19:30. Estaban todos invitados, ¿verdad? Y lo que surgió este año fue trabajar más con el público, trabajar más en redes sociales, hacernos conocer un poco más con el público en general, ¿verdad? Eh, aprovechando esta cuarentena y que resurge toda esta cuestión de las redes sociales, entonces, como no podíamos tener mucho contacto entre nosotros, los colegas o con el público en general, entonces decidimos desarrollar esta parte de las redes sociales y este año entonces hicimos la página de Facebook, estamos en Instagram y eso sí está abierto para el público en general, eso sí es para que todos puedan leer los consejos, inclusive nos pueden escribir. También hay direcciones de profesionales, ¿verdad? Que pueden acudir. Entonces, queremos acercarnos un poco más al público y que el público nos conozca también, ¿verdad? Es muy bueno eso. Gente, entren acá. Estoy en la Asociación del Pie Diabético, Asociación Paraguaya del Pie Diabético. Así mismo pueden encontrar en Facebook. En Instagram, igual, ¿no? En Instagram creo que es ASO, pie Eh, diabético. un poco Sí, resumido, pero así. Pone ASO Pie sí, sí. Diabético. Recién estaba en contacto también. Y, y en esta cuarentena, aumentaron, então ustedes empezaron a tener un mayor contacto con la gente, ¿no? Y aumentaron las consultas, hubo mucha gente, cualquier persona puede llegar a escribir, mira, tengo tal duda, doctora, no quiero, entonces ustedes recomiendan profesionales y todo eso, como usted dijo, ¿no? Es abierto, cualquier persona puede tener acceso o debe asociarse, eh, si existe algún beneficio, algo parecido o no. No, o sea, la asociación, directamente los miembros de la asociación son los profesionales, ¿verdad? Los profesionales de Eso. Blanco. Lo que nosotros queremos hacer con las páginas de las redes sociales es darnos a conocer y transmitir el consejo y transmitir los cuidados al público en general, a los pacientes. Si existe una persona que tenga algún problema, alguna duda, yo le sugiero que primero hablen con su médico tratante. La mayoría tenemos, ¿verdad?, algún médico tratante, médico clínico. Los pacientes con diabetes tienen sus diabetólogos, tienen sus endocrinólogos que les siguen, entonces en una primera instancia consultar con el médico de cabecera y si hay algo más allá para realizar, nosotros estamos a la orden, ¿verdad? Porque quiero hacerles acordar que no somos solamente médicos, nosotros estamos, o sea, en la asociación están los kinesiólogos, ¿verdad? Los que trabajan en rehabilitación antes y después de una amputación, por ejemplo, porque una vez que se llega a la amputación no termina la vida, ¿verdad? O sea que empieza una nueva vida, una nueva forma de vida y hay mucha gente que vuelve a caminar con su prótesis, vuelve a trabajar, es difícil, ¿verdad? Pero nosotros también acompañamos en ese momento, ¿verdad? Con los kinesiólogos, los fisioterapeutas. También en nuestra asociación están los nutricionistas, que es pilar fundamental para el tratamiento de los pacientes con diabetes. Están traumatólogos, cirujanos vasculares, que se encargan de la revascularización cuando hay problemas de circulación. O sea, realmente es un equipo multidisciplinario que nosotros queremos y que estamos dispuestos a trabajar, ¿verdad? Las personas con diabetes están en el grupo de riesgo, ¿no? Tengo entendido, o tienen una mayor una predisposición para el COVID, ¿no? Es así, doctora. Y también otro detalle, hay mucha gente
porque el diabetes, claro, mucho se asocia con el sobrepeso, con la obesidad, ¿no? Pero hay mucha gente también delgada que tiene diabetes y piensa que no tiene o que no va a tener por ser flaco, o por ser delgado, o por tener un peso cómodo. Puede suceder eso Claro, también. sí, el primer punto que dijiste sobre el COVID, sí, son pacientes más susceptibles a tener complicaciones cuando presentan una infección por el virus, ¿verdad? Se vio que son pacientes que se complican más, que tienen más ingreso a terapia, más mortalidad también, ¿verdad? Pero otra cosa alentadora que también se vio en estos estudios de este tipo de pacientes es que si un paciente con diabetes tiene un buen control diabético, tiene un buen tratamiento, o sea, tiene una buena alimentación, una buena nutrición, el riesgo de complicaciones es mucho más bajo, ¿verdad? Siempre un poquitito más alto que la población en general sana, eh, no es tan alta como aquel paciente que ya está, que no está controlada su glicemia, ¿verdad? Eh, en cuanto al otro punto, ¿cuál era el otro punto? No, la cuestión de la obesidad, porque Ah, la obesidad, por supuesto, también puede llevar la diabetes, ¿no? Pero también hemos visto mucha gente que es delgada, ¿no? Y tiene diabetes y piensa que no tiene o no se hace los chequeos porque yo no tengo sobrepeso, tengo un peso eh, común, ¿no? O un peso como es dentro del cómodo. Puede suceder eso también, doctora, sucede a menudo también. claro, y lo que pasa es que hay dos tipos de diabetes, la diabetes en general, ¿verdad? La diabetes tipo uno y la diabetes tipo 2. La tipo uno es la que aparece en pacientes más jóvenes, en pacientes delgados, en niños inclusive, porque es un mecanismo de anticuerpo, que el propio cuerpo no produce la insulina, ¿verdad? Entonces eso es independientemente del peso del paciente. Después está la diabetes tipo 2 que se relaciona con la obesidad. La mayoría de los pacientes que están con sobrepeso o con obesidad tienen riesgo de presentar diabetes tipo 2. Pero el problema está cuando la glicemia o el azúcar está demasiado elevada. En estos pacientes tipo 2, ¿verdad? Y la insulina baja, la insulina del cuerpo. Entonces el paciente empieza a perder peso, empieza a bajar de peso, a tener mucha sed, a ir al baño cada rato eh, para hacer pipí, ¿verdad? Y va bajando de peso. Entonces, pero es un descenso de peso no normal, no É, sano, ¿verdad? meio Entonces el engañoso, paciente ¿no? se presenta flaco, ¿verdad? El paciente se presenta flaco, pero es porque tiene la glicemia demasiado elevada y está muy descompensado y es como que el cuerpo empieza a catabolizarse, ¿verdad? En vez de formar, degrada. Entonces los músculos se van degradando, se va degradando la grasa, pero no porque está sano, sino porque tiene su glicemia demasiada elevada. Entonces, es otro tipo de pacientes también. La, tengo dos últimas preguntas. Uno es la alimentación cuando empieza a descomponerse el pie, ¿no? Cuando veo que ya tengo una lesión importante. La alimentación normal de cualquier persona diabética o hay algo en especial para Es contener importante mantener, la sí. hemorragia o algo. Cuando una persona tiene una lesión, ¿verdad? O cuando está enferma, o cuando tiene fiebre, está en un estado de pérdida, ¿verdad? Entonces es importante mantener una buena nutrición de calidad, ¿verdad? No necesariamente en cantidad, pero sí de calidad. O sea, una nutrición que tenga los carbohidratos, que tenga las proteínas, que tenga las vitaminas, que tenga todos los nutrientes que el paciente tiene que consumir para poder sobreponerse, ¿verdad? Sobre todo para la cicatrización, por ejemplo, en un paciente que está pasando por un periodo de una lesión muy importante en el pie. Y es por eso que nosotros trabajamos muy de cerca con los nutricionistas, ¿verdad?
A veces inclusive se indican suplementos por encima de lo que están comiendo, también suplementos aparte para lograr mejorar esta cicatrización y esta cura rápidamente, ¿verdad? E outra coisa, você recomenda, já entrando um pouco na polêmica, eu já traje la semana passada um nutricionista com nós também falando especificamente de la dieta keto. La dieta keto e la diabetes ajuda, por supuesto que deve estar bem acompanhada. É recomendável, não é recomendável, se ajuda a não consumir carboidratos, ajuda bastante a regular, como... Lo que pasa es con las dietas restrictivas, porque es un tipo de dieta restrictiva, porque te restringe mucho la parte de carbohidratos y hace que tu cuerpo cambie su metabolismo y en vez de usar azúcar, usa mucha grasa del cuerpo, ¿verdad? Y al usar esa grasa del cuerpo se producen algunas sustancias que pueden ser no beneficiosas para el cuerpo. Entonces, el estado cetósico del paciente diabético no es bueno. No es bueno porque puede llevar a casos de, si esos cuerpos cetónicos aumentan mucho, hay un cuadro clínico de emergencia, un cuadro de urgencia que se llama cetoacidosis diabética. Entonces, no es que le conviene mucho al paciente ese estado, ¿verdad? Realmente, sinceramente, yo a mis pacientes siempre recomiendo las dietas que son bien equilibradas. Personalmente, a mí no me gustan las dietas restrictivas en una sola cosa. Hay gente que tiene buena experiencia con eso, ¿verdad? Pero a mí me gusta más que sea todo equilibrado. Entonces, es más fácil mantener esa dieta que con dietas restrictivas. Porque ¿qué pasa con las dietas restrictivas? Un momento podés seguir, pero no podés mantener crónicamente en el tiempo ese tipo de dietas, ¿verdad? Entonces, a mí me parece mucho más fisiológico una buena dieta bien equilibrada con todos los nutrientes que el cuerpo va a necesitar y que mantenga su metabolismo normal, ¿verdad? O sea, realmente experiencia con la dieta keto en pacientes diabéticos, sinceramente yo no tengo experiencia, pero si hay gente que tiene experiencia y te puede hablar más de eso, no, yo voy más por la parte equilibrada, ¿verdad? Claro, no, como sempre, antes de fazer a dieta, consultar um nutricionista, consultar um endocrinólogo, não perguntar, mas se é paciente diabético, não hagam por fazer nomás, ¿verdad, doutora? Sempre é, não hagam porque fulanito bajou de peso, porque ciclanito, cada caso é um caso, não? Así. Y más todavía con pacientes que tienen patología. Há porcentagem para saber para saber a quantidade de diabéticos em Paraguai, ou é muito complicado justamente porque muita gente não consulta a tempo, ou não, é complicado saber, não? Quanta gente tem. No, hay un Hay un registro del registro. ministerio. Hay un registro del ministerio que habla de un 9.5% más o menos de la población general que tiene diabetes, ¿verdad? Y con la cuestión de prediabetes podemos llegar a un 14% inclusive. Pero como vos decís, puede ser también un subregistro, ¿verdad? Capaz que se cita luego y mundialmente, luego se sabe que hay un subregistro de pacientes con diabetes, pero manejamos esa cifra acá en Paraguay. Y lo que quería recalcar también es que mundialmente en estos pacientes, el 25% de estos pacientes en algún momento va a tener una lesión de pie. Y de estos pacientes que se internan por la lesión en el pie, el 15% pueden llegar a una amputación. Y eso realmente es muchísimo, es muchísimo. Entonces, nosotros justamente eso es lo que queremos hacer, evitar las amputaciones. Si
si le haces reportaje a cualquier médico que trabaje en una urgencia, sobre todo en las urgencias públicas, te van a decir que hay por lo menos uno o dos pacientes con pie diabéticos internados o que acuden por día en las urgencias. Y eso realmente es terrible. Es grave, muy grave. Pues doctora, le Sí. agradezco muchísimo por su predisposición de contestar todo, de hablar sobre el tema, ¿no? Y una vez más, Asociación Paraguaya de Pie Diabético, la página está bien cargadita, bien, con mucha información para toda la gente. ¿Algunas últimas palabras, doctora? Y muchísimas gracias, May, por la oportunidad y disculpame porque No, no, no pude manejar bien esta cuestión. No sé suele si pasar, me ¿no? pudiste ver bien al final o viste acá mi parte. Sí, sí, Bueno, quedó bien. y Ahora, nada, sí, y gracias por la invitación y que estamos a las órdenes, ¿verdad? Cualquier consulta que tengan nos pueden escribir y todos los mensajes nos van a llegar. Nosotros vamos a tratar de comunicarnos con los pacientes, ¿verdad? Si tienen alguna duda, le acercamos a a los profesionales sin problema, sin problema. perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Yo ahora voy a estar editando material y voy a subir en unos minutos más para que usted pueda compartir. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted, que tenga muy buenas noches. Dale, hasta luego. Chao, chao.